estudiante. Estoy muy contenta de que estés en sintonía nuevamente en la clase de matemáticas con tu profe Luz Rodríguez. Considero pertinente hacerte el recordatorio de que tengas tu espacio limpio y sin ninguna distracción, porque puedes obtener el mayor de los provechos en esta clase. Asegúrate de tener todo lo que necesitas ahí cerquita de ti. Y te voy a decir qué es todo lo que necesitas para hoy. Una regla, un transportador, un compás, un lápiz y, por supuesto, tu cuaderno de matemáticas. Antes de iniciar con los contenidos del día de hoy, es preciso que hagamos un repaso de la clase pasada. En ella aprendimos que una unidad de medidas es una referencia que se toma como comparación para medir cantidades, ya sean magnitud, objetos o fenómenos. Para conocer mejor este concepto, tomamos como referencia la unidad de medidas, que fue gramos. De ella obtuvimos los múltiplos y submúltiplos para realizar conversiones de una unidad de medida a otra. Además, analizamos la imagen de la página 25 del cuadernillo para con ella aprender a calcular la cantidad de azúcar que contenían 10 de los alimentos procesados con más azúcar. ¿Recuerdas cuál es la cantidad recomendada de consumo diario de azúcar para mantener una vida saludable? Pues la cantidad es de 25 a 30 gramos de azúcar. Y te recomendé cuidarte y cuidar a otros, y que para ello debes darle a conocer a otras personas esta información para que se reduzca el consumo de azúcar. Luego de este pequeño repaso, ya podemos empezar con nuestra clase del día de hoy, donde estarás aprendiendo cómo interpretar informaciones obtenidas en algunos gráficos estadísticos, haciendo énfasis en el gráfico de barras y el gráfico de pastel o gráfico circular. Empezamos por comprender el concepto de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Te repito, los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Aplicando este concepto, podemos decir que los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo, de tal modo que se puedan percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. ¿Has escuchado la frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras? Pues esto es lo que se quiere lograr cuando utilizamos gráficos estadísticos, que en una simple imagen se puedan apreciar los resultados de una información o de una investigación. Realizar un buen gráfico estadístico presenta muchas, pero muchas ventajas. Tales son captar la atención del lector, presentar la información de forma sencilla, clara y precisa, facilitar la comprensión de datos, destacar las tendencias y las diferencias, ilustrar el mensaje del texto que lo acompaña. Existen diferentes tipos de gráficos, pero antes de que conozcamos más sobre estos gráficos, te voy a recordar los diferentes tipos de datos estadísticos que hay. Los datos estadísticos se clasifican en dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Los datos estadísticos cualitativos se refieren a cualidades o características que no pueden expresarse numéricamente, y estos pueden ser a su vez ordinales y categóricos. Los datos cualitativos ordinales son aquellos que siguen un orden o secuencia. Por ejemplo,
las medallas que se obtienen en los Juegos Olímpicos: bronce, plata, oro. Ellos siguen una secuencia que se puede ordenar de menor a mayor. Otro ejemplo sería las letras del alfabeto: A, B, C, D y así sucesivamente. Los datos cualitativos categóricos son aquellos que asignan un nombre a cada categoría, pero sin ordenar ni seguir una secuencia. Por ejemplo, los colores azul, rojo, verde, amarillo no tienen ningún orden o secuencia. Haremos un ejercicio para que compruebes si comprendiste perfectamente estos conceptos. Te diré un dato cualitativo y tú tendrás que identificar si es ordinal o si es categórico. Recuerda, el dato es cualitativo. Tú dirás si es ordinal o si es categórico. Vamos. Los meses del año, ¿es un dato ordinal o categórico? Ordinal, porque sigue un orden o secuencia. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. La número 2, estado civil de una persona. ¿Esto es un dato ordinal o es categórico? Categórico, debido a que no sigue un orden o una secuencia. ¿Por qué? Porque una persona puede ser casada, puede ser soltera o estar separada. La número 3, tipo de sangre en una persona. ¿Es un dato ordinal o es categórico? Categórico, porque el tipo de sangre en una persona es único. Por ejemplo, tú puedes ser O positivo, O negativo, B positivo, B negativo, entre otros tipos de sangre que existen. En el caso de los datos cuantitativos, estos se refieren a cantidades o valores numéricos y pueden ser discretos o continuos. Los datos cuantitativos pueden ser discretos o continuos. Estos datos, o sea, los datos cuantitativos discretos, son aquellos que solo permiten números enteros y sus posibilidades son contables. Por ejemplo, la cantidad de hermanos y de hermanas que tienes, que pueden ser 1, 2, 4, 5, o sea, números enteros que son contables. Los datos cuantitativos continuos son aquellos que pueden tomar cualquier valor real y sus posibilidades son incontables. Y cuando decimos valor real, nos estamos refiriendo a los valores numéricos que componen el conjunto de los números reales y que pueden ser tanto números enteros como números decimales o incluso hasta fraccionarios. Por ejemplo, la estatura de una persona puede ser 5.3, 6.1, o sea, que puede ser cualquier valor real y posibilidades incontables. También aquí haremos una práctica. Te diré un dato cuantitativo y tú identificarás si es discreto o si es continuo. En este caso vas a decir si es discreto o si es continuo. Escucha, el peso exacto de una persona, ¿es un dato discreto o continuo? Continuo, ya que permite cualquier valor real e incontables posibilidades. Una persona puede pesar 150.5 libras o 130.7 libras y así sucesivamente.
Veamos el ejemplo número 2. La cantidad de alumnos en primero de secundaria. ¿Esto es un dato discreto o es continuo? Discreto, debido a que solo puede ser un número entero y sus posibilidades son contables. Por ejemplo, en primero de secundaria puede haber 25, 30, 35 alumnos. ¿Por qué es importante que conozcas esta información? Porque dependiendo del tipo de datos que tenga una investigación, podrás elegir el gráfico que te parezca más conveniente para representar visualmente dicha información. Los 3 tipos de gráficos más comunes son gráfico de barras, gráfico circular y el histograma. Como ya te había mencionado, hoy nos centraremos en el gráfico de barras y el gráfico circular. Iniciemos entonces con el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación visual en un plano cartesiano que se utiliza para ilustrar comparaciones entre elementos individuales. Este tipo de gráficos está compuesto por 2 ejes. El eje de las abscisas o eje horizontal, representado con la letra X, y el eje de las ordenadas o eje vertical, que se representa con la letra Y. Por eso decimos que está representado en un plano cartesiano, porque estamos hablando del eje horizontal y el eje vertical. En el eje de las abscisas o eje horizontal se colocan los valores de las variables, es decir, los valores diferentes de los datos obtenidos. Por ejemplo, si quieres representar en un gráfico de barras la cantidad de estudiantes que hay en tu curso, femeninos y masculinos, entonces en el eje horizontal se colocan las variables, que en este caso serían femenino y masculino. En el eje horizontal, femeninos y masculinos. En el eje de las ordenadas se colocan las frecuencias del dato, según la escala adecuada. Aquí colocarás una escala que va desde el 0 hasta el mayor número que has obtenido en tu investigación. En el último paso sería plasmar una barra sobre cada una de las variables, que en este caso son femenino y masculino, igual a la frecuencia correspondiente. Es decir, dibujas una barra encima de cada variable, cuyo tamaño será igual a la cantidad de datos obtenidos para esta variable. Y de esta manera tan sencilla se realiza un gráfico de barras. Ahora hablemos del gráfico circular. El gráfico circular, también llamado gráfico de 360 grados o gráfico de pastel, es una representación visual en forma de círculo dividido en varios sectores o rebanadas, cuyo tamaño corresponde a las proporciones de las cantidades, mostrando fragmentos de un porcentaje total. Y te repito, el gráfico circular, también llamado gráfico de 360 grados o gráfico de pastel, es una representación visual en forma de círculo dividido en varias porciones o rebanadas, cuyo tamaño corresponde a las proporciones de las cantidades, mostrando partes de un porcentaje total. ¿Sabes por qué se le llama gráfico de 360 grados? ¿Sabe por qué? Porque todos los círculos miden 360 grados. Todos los círculos miden 360 grados.
Y este gráfico representa un círculo. Por eso se le llama gráfico circular. Cada porción representa una categoría de datos y el tamaño es proporcional a la cantidad que representa. Las principales características del gráfico circular son que se les llama gráfico de pastel por su semejanza con este alimento. Otra, la unión de todas las porciones forma un círculo completo. Otra característica, la suma de los valores de cada una de las porciones resulta que es el total de los datos recolectados. Otra característica, siempre mostrará una única serie de datos y es muy útil cuando se desea destacar un elemento significativo. ¿Cómo se hace este tipo de gráficos? Pues lo primero que necesitamos es obtener los datos. Imagínate que estás investigando sobre la comida favorita de tus compañeros de curso en primero de secundaria. Tomaste como referencia 4 tipos de comidas. 4 tipos de comidas, que serán las comidas favoritas de tus compañeros de curso. El total de estudiantes en tu curso es de 31 estudiantes, incluyéndote. Pero como no te vas a preguntar a ti mismo cuál es tu comida favorita, entonces tu población total va a ser de 30 estudiantes. 30 estudiantes. Luego construimos una tabla con este dato. En este caso, sería una tabla 4 por 6. 4 por 6 quiere decir que son 4 columnas y 6 filas. Voy a darte 15 segundos para que construyas esa tabla. En la primera columna colocamos la palabra comida. La palabra comida en la primera columna. En la segunda columna colocamos la palabra frecuencia. Frecuencia en la segunda columna. En la tercera columna colocamos la palabra grados. Grados en la tercera columna. Y ya en la cuarta columna vamos a colocar el símbolo de por ciento, que va a representar la frecuencia relativa. Lo viste en el tema anterior, frecuencia relativa. En las 5 filas restantes de la primera columna, debajo de la palabra comida, colocamos los tipos de comidas siguientes. En la primera fila, moro con carne. Moro con carne. En la segunda fila, pescado con arroz. Pescado con arroz. En la fila siguiente, sancocho. Sancocho. Y en la fila siguiente, arroz, habichuelas y carne. Arroz, habichuelas y carnes. Tienes ya 4 tipos de comidas. Y al final colocamos la palabra total. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Así que en la última fila coloca la palabra total. A continuación, colocamos la cantidad de estudiantes que dijeron que les gusta cada una de las comidas. Así, por ejemplo, moro con carne, 4. Pescado con arroz, 11. Sancocho, 9.
arroz, habichuelas y carnes, 6. Luego buscamos los grados y esto lo hacemos así. Dividimos el círculo en grados. Dividimos el círculo en grados. Como ya sabemos, un círculo tiene 360 grados. Este 360 se va a dividir entre la población encuestada, que es la cantidad de estudiantes a la que le hicimos la pregunta sobre lo que es su comida favorita, que en este caso es 30. ¿Recuerdas? A 30 estudiantes le hiciste la pregunta sobre su comida favorita. Entonces decimos 360 entre 30 es igual a 12. 360 entre 30 es igual a 12. Esto quiere decir que por cada persona que contestó sobre su comida favorita, le corresponden 12 grados. 12 grados. ¿Qué hacemos ahora con este 12? Pues se multiplica por la cantidad que obtuvo cada comida favorita. Se multiplica este 12 por la cantidad que obtuvo cada comida favorita. Así, en la comida moro con carne tenemos 4 estudiantes. 4 estudiantes contestaron que les gusta el moro con carne. Entonces multiplicamos 4 por 12. Y esto nos da como resultado 48. Este 48 lo colocamos debajo de la palabra grados, que está en la fila que coincide con la comida moro con carne. Moro con carne. A continuación, multiplicamos el valor del pescado con arroz, que es 11. Y este valor por 12. Multiplicamos 11 por 12 y colocamos el resultado en la fila siguiente, en la columna que dice grados. Grados. 11 por 12 es igual a, y ese resultado, pues lo colocas en esa columna y en esa fila. Y así seguimos multiplicando todos los valores de las comidas por 12. Por ejemplo, 9 por 12 igual a 108 y 6 por 12 igual a 72. Y lo colocas en la fila correspondiente. Colocamos estos valores en las filas que siguen, debajo de la palabra grados, porque estamos buscando los grados. En total debe darnos al final 360 grados. Y colocamos en la última fila, cuestión de que esté en la misma fila de la palabra total y en la misma columna de la palabra grados. A seguidas, calculamos el porciento o porcentaje de cada frecuencia. Para hallar el porciento en cada caso, solo tenemos que dividir 100 entre el total de estudiantes encuestados y multiplicar ese resultado entre cada frecuencia. Así, 100 entre 30, recuerda que 30 fue el total de estudiantes que encuestaste. 100 entre 30 es igual a 3.33. 3.33. Multiplicamos entonces este 3.33 con los valores de la frecuencia. Así, por ejemplo, 3.33 por 4 va a ser igual a 13.34%. Lo colocamos en la misma fila que dice moro con carne. Luego multiplicamos 3.33 por 11. Y esto va a ser igual a 36.68%. Para el pescado con arroz le vamos a colocar este porciento. ¿Por qué? Porque 11 estudiantes contestaron que les gusta el pescado con arroz.
Seguimos multiplicando 3.33 por 9, que va a ser igual a 29.99%. Este resultado lo vamos a colocar en la fila que dice sancocho. Seguimos multiplicando. Multiplicamos 3.33 por 6 y esto va a ser igual a 19.99%. Este valor lo vamos a colocar en la fila que dice arroz, habichuelas y carnes. Completamos la cuarta columna, que es la última, con los datos obtenidos en el cálculo del porciento. Una vez que hayamos tenido nuestra tabla completada, es momento de comenzar a trazar nuestro gráfico circular. Para dibujar nuestro círculo, que más adelante va a ser nuestro gráfico de pastel, vamos a utilizar los instrumentos que hicimos mención al principio. ¿Recuerda cuáles son? Un transportador, una regla y un compás. Puedes dibujar tu círculo tanto con el compás como con el transportador. Con el compás lo puedes dibujar tomando un punto estratégico en tu cuaderno, girando tu compás y ahí va a quedar tu círculo bien dibujado. Pero esta vez vamos a dibujarlo con el transportador para que aprendas a hacerlo de las dos maneras. Para dibujar nuestro círculo con el transportador, colocamos nuestro transportador en un punto estratégico de tu cuaderno, hacemos un semicírculo, dibujamos un semicírculo, volteamos nuestro transportador con el semicírculo hacia abajo y unimos nuestros dos semicírculos para obtener nuestro círculo completito. Y ahí tenemos nuestro círculo completo. Muy bien. Con nuestro transportador vamos a ubicar los grados, porque este instrumento llamado transportador se utiliza para medir grados. Los grados que obtuvimos en nuestra investigación son los siguientes. Te los recuerdo. 48 grados para el moro con carne. 132 grados para el pescado con arroz. 108 grados para el sancocho y 72 grados para el arroz con habichuelas y carne. Y ahí están nuestros datos. Vamos a colocar esos grados en nuestro círculo. Recordemos que nuestro círculo debe tener un punto de referencia llamado punto de origen. Este punto se coloca justo en el centro del círculo. Si no puedes colocarlo sin tu transportador, pues toma tu transportador, colócalo justo a la mitad del transportador. El transportador generalmente tiene una rayita para saber dónde está la mitad o un orificio en el mismo centro. Y ahí entonces está tu punto de origen. Vamos a graficar. Decimos 48. Colocamos nuestro transportador hacia arriba, con el semicírculo hacia arriba. Y contamos a partir de 0. El 0 que se encuentra en la parte de adentro de tu transportador. Tenemos 48 grados.
48 está más cerca del 50 que del 48 y ahí tú pones una marca para cuando tengas que graficar con tu regla. Ahora vamos a colocar el 132 grados. 132. ¿Cómo lo harías? Puedes sumar 48 más 132. Si lo sumas, entonces te va a dar un total de 180 grados. 180 grados. Ya tienes dos datos graficados en tu círculo. Tienes 48 y tienes 132. Ahora vamos a voltear nuestro transportador para continuar con nuestro gráfico. Y tenemos ahora 108 grados. 108 grados. Si lo sumas al 180, tendrías un total de 288 grados. Puedes sumarlo o puedes contarlo a partir del último número que graficaste, que fue el 180. Entonces, este 108 o igual 288 te va a caer aproximadamente por acá en tu círculo. Me imagino que tú estás graficando junto conmigo y tu transportador te está ayudando con el gráfico. Ahora vamos a marcar el 72. 72. Si sumamos ese 288 más 72, te das cuenta que te da 360 grados y esto es lo que va a completar nuestro círculo. Y entonces ya utilizamos nuestro transportador para marcar los grados. Ahora vamos a utilizar el otro instrumento llamado regla. Con este instrumento vamos a marcar nuestras tajadas. Vamos a ver. Lo primero que hacemos es, como tenemos un dato que es 180 y partimos desde cero, vamos a trazar una línea horizontal que va de extremo a extremo de nuestro círculo, atravesando por el punto de referencia o punto de origen. Ahora vamos a marcar nuestro 48, que ya estaba, ¿verdad? Entonces lo marcamos, 48, y ahí tenemos dos tajadas. Tenemos la tajada de 48 y tenemos la del 132. Ahora vamos a marcar la tajada del 108 de nuestro pastel. 108. Partimos del punto de origen y marcamos el 108. Si te fijas, al marcar el 108 ya obtuviste también el 72. Ya no tienes que marcar el 72. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es la tajada de cada uno? Fácil. Tienes para el moro con carne 48 grados. Para el pescado con arroz tienes 132 grados. Para el sancocho tienes 108 grados. Para el sancocho. Y para el arroz, las habichuelas y la carne tienes 72 grados. Ahí está listo tu gráfico de pastel. Vamos ahora a interpretar esos datos. Para interpretar nuestro gráfico de pastel, debemos auxiliarnos de los datos que obtuvimos en nuestra tabla anterior en el renglón de los porcientos. Ahí vamos a tomar esos datos para interpretar nuestro gráfico de pastel. Y nuestro gráfico nos dice que de 30 estudiantes, a 4 les gusta el moro con carne. Para ellos hay una porción del pastel de 48 grados, lo que equivale a un 13.34% a los estudiantes que les gusta el moro con carne.
Así, para los estudiantes que les gusta el pescado con arroz, hay una porción del pastel de 132 grados, lo que equivale a 36.68%. Para los estudiantes que les gusta el sancocho, que fueron 9, hay una porción del pastel de 108 grados. 108 grados, lo que equivale a un porcentaje de 29.99%, es la cantidad que le corresponde a los estudiantes que les gusta el sancocho. Para los estudiantes que prefieren arroz, habichuelas y carne, que fueron 6, les corresponde una porción del pastel de 72 grados, lo que equivale a 19.99%. En este tipo de gráficos también se puede apreciar fácilmente cuál es la comida favorita de la mayoría, que en este caso es el pescado con arroz, ya que este está representando la mayor parte del pastel. Lamento que hayamos llegado al final del encuentro de hoy, pero me siento muy feliz porque sé que estarás en sintonía en la próxima clase. Hoy, tu profe Luz se despide de ti dejándote una frase de motivación. Y esa frase dice así: ten presente que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Supérate.